Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas nuevamente de poder estar reunidos acá. Hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu bendición. Hoy, a través de esta red social y plataforma digital, en la continuación del estudio bíblico correspondiente, te damos gracias, Padre, porque hoy nos permites nuevamente estar reunidos. Hoy te pedimos, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nombre que es sobre todo nombre, que esta palabra sea de bendición, que abras e ilumines nuestros ojos, nuestros oídos, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que esta palabra sea grabada y sea escrita en nuestros corazones. Señor Jesús, Maestro de Nazaret, hoy te pedimos que tomes el control total de este lugar y allí, en donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, que este tiempo que lo entregamos a ti, Señor, para el estudio de tu palabra, hoy seas tú el centro y la razón de nuestro existir, que nuestra vida gire alrededor de ti, Señor, en todo tiempo, en toda circunstancia. Sabemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer y por lo tanto yo te pido, Señor, en esta hora que le toques el corazón a aquel o aquella que no te conoce y que hoy escuchará esta palabra también, porque esta palabra es para todos, Señor, porque sabemos que tú no haces acepción de personas y por lo tanto hoy te pedimos, Señor Jesús, que tomes el control, Señor, de nuestras vidas y que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, toda suciedad, todo obstáculo que el enemigo pretenda levantar sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, usando mis labios y que esta palabra sea revelada a nuestras vidas, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Sabemos de la necesidad que tenemos todos de conocer, de crecer y madurar espiritualmente, que a través de una de las armas espirituales que tú nos has dejado, la espada del Espíritu, las sagradas escrituras, la Biblia, para que la leamos, la estudiemos, para que te pidamos, Señor, que la revelación venga a través del Espíritu Santo y que la pongamos por obra en nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que este tiempo es para ti, porque sabemos, Señor, que estamos viviendo momentos muy duros. Tú conoces nuestras necesidades y te las presentamos hoy también ante tu presencia, Señor, para que las resuelvas conforme a tu voluntad y en el tiempo tuyo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás presente. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Padre. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario para darnos salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy en esta oportunidad, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, en la continuación del estudio bíblico del capítulo 4, de los versículos número 13 al 22, siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, que se encuentra en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala. Hoy quiero que me acompañes ahí, si tienes una Biblia a la mano, o si no, pues que me acompañes al escuchar con reverencia la lectura y el estudio bíblico correspondiente. Y dice así la palabra del Señor: honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, de los versículos número 13 al 22. Y dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras
y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén, amén y amén. Hoy en esta oportunidad, en la continuación del estudio bíblico del capítulo 4, en estos versículos, nos damos cuenta que todo esto viene a raíz de la sanidad de parte del Señor para el hombre cojo de nacimiento. Esto fue un acontecimiento que, además de causar asombro, también fue el inicio de la persecución de la iglesia primitiva por parte de los líderes de Israel y de los que se oponían al evangelio. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, ellos dan testimonio. Y acá, en esta oportunidad, nos vamos a dar cuenta de muchos aspectos. Hasta dónde puede llegar la maldad del enemigo, que el Señor lo reprenda utilizando a las personas. Definitivamente nosotros sabemos que lamentablemente el pueblo de Israel rechazó el plan de salvación de Dios en Cristo Jesús. Ellos, debido a su ceguera, a su sordera espiritual, a la dureza de su corazón, pero más que todo de la incredulidad, porque viendo los milagros y las señales que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo, estando Él en su ministerio antes de ser crucificado, ellos no quisieron recibir el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y debido a ello, pues nosotros los gentiles hoy tenemos acceso a la salvación. Entonces, aquí, en el versículo número 13, nos dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que muchas veces muchos argumentan que para servirle a Dios se necesita tener grados académicos o estudios de teología o alguna preparación intelectual. Pero yo te digo algo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. Si bien es cierto que el formarnos principalmente desde el punto de vista profesional, intelectual, es algo muy importante que nos ayuda desde el punto de vista terrenal. Mas sin embargo, nosotros sabemos que la palabra de Dios nos indica muy claramente, y quiero que lo entendamos y que en el discernimiento que el Señor nos da, lo entendamos bien. Dice la Biblia: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No con esto está diciendo que nosotros no cumplamos con lo que tenemos que hacer desde el punto de vista terrenal, sino que nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor
y lógicamente en las cosas de Él. Entonces, acá, ¿por qué decimos esto? Yo quiero que pongamos mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque dice que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, nosotros nos damos cuenta que denuedo significa valentía, coraje, brío, intrepidez. Y nos damos cuenta del respaldo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso nos da la capacidad espiritual. Aunque el hombre y la mujer que le sirve a Dios no tenga pergaminos o títulos universitarios o bienes materiales, si somos llenos del Espíritu Santo, es algo hermoso, es algo bello. Porque la sabiduría que nos da Dios, la sabiduría de lo alto, está en primer lugar por encima de la sabiduría terrenal. Entonces, el Espíritu Santo nos capacita. La sabiduría de Dios viene por añadidura, aunque no tengamos títulos universitarios o grados académicos. No con esto, lo vuelvo a reiterar, no estoy diciendo que no tengan validez alguna en la tierra o que no sirvan, no, por el contrario. Hay siervos, hay siervas de Dios, doctores, licenciados, que no por ello ellos se enaltecen por ello, sino que le sirven al Señor, porque ellos ponen en primer lugar al Señor. Y entonces, cuando dice sin letras y del vulgo, miren cómo los siervos de Dios y las siervas de Dios hoy en día también somos marginados, somos despreciados, porque muchos no tenemos grados académicos o títulos universitarios. Pero yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, ante el Señor, si alguien pretende justificarse ante Él por ello, está equivocado. El Señor mira nuestro corazón y Él, lo que el hombre y la mujer ni nosotros mismos podemos obtener, Él nos lo da. Entonces, esto lo decían los líderes de Israel, porque los apóstoles eran personas humildes, que no tenían educación ni instrucción intelectual o religiosa. Y cuando dicen del vulgo, se refiere a gente común, corriente, que muchas veces se les tilda de toscas. Y estas personas son trabajadoras y son humildes. Así eran los apóstoles. Entonces, aquí nos damos cuenta del menosprecio que hay para los hijos de Dios. Y yo te digo algo, y lo vuelvo a reiterar con todo respeto, que no importa si no poseemos intelecto o preparación académica universitaria o títulos universitarios para servir de corazón a Dios. Hombres humildes, mujeres también, que trabajan con todo el corazón, pero que son siervos y son siervas de Dios. Esto hizo que aquellos líderes de Israel y parte del pueblo de Israel también tuvieran un asombro mundano. La incredulidad los estaba absorbiendo, la ignorancia. Y recordemos que el hombre y la mujer natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender. Esto está escrito allá en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14.
Entonces nos habla de los hijos y de las hijas de Dios. Y también algo muy importante, ¿por qué mencionamos los hijos y las hijas de Dios? Porque dice acá, y les reconocían que habían estado con Jesús. Se reconoce plenamente a un hijo o a una hija de Dios por su testimonio y por sus frutos, lo que habla San Mateo capítulo 7, versículo 16. En el versículo número 14 dice, y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, yo te digo algo, y eso tú lo sabes muy bien, que los milagros de Dios testifican de su grandeza, de su omnipotencia. Los milagros de Dios, ya lo hemos dicho, no tienen explicación científica, porque si la tuvieran dejarían de ser milagros. Los milagros de Dios se creen por fe, y por lo tanto, este milagro estaba allí, latente, estaba presente, y eso los llenaba de resentimiento a estos nefastos personajes. El testimonio convincente de la sanidad física en el hombre que había sido cojo de nacimiento. No hay argumentos ante la omnipotencia de Dios. Recordemos que Dios es todopoderoso, omnipotente. Él es nuestro Creador y Padre Celestial. De este versículo 14, en la versión de la Biblia Kadosh israelita mesiánica nos dice, además, como podían ver al hombre que había sido sanado, de pie, ahí mismo con ellos, no había nada que podían decir para desacreditar la sanidad. En la versión de la Biblia Martín Nieto nos dice, pero al ver con ellos en pie al hombre que había sido curado, no podían replicar nada. Por eso lo mencionábamos. Los milagros de Dios testifican. Entonces nos damos cuenta qué terrible cuando se endurece el corazón. Y lo dijimos en su momento cuando el Señor estaba desarrollando su ministerio. Aquellos líderes de Israel y parte del pueblo que no creía y que no creyó, viendo, no veían, oyendo, no escuchaban. Miren qué tremendo. Y hoy en día sucede lo mismo. Muchos se dan a la tarea de ver los milagros de Dios, las obras de Dios, mas sin embargo endurecen su corazón. La ceguera, la sordera espiritual, la incredulidad tremenda, la ignorancia les pasa factura. Y yo te digo algo, amado hermano, siempre, como lo dijimos, los perseguidores, los que se oponen a Dios, los que se oponen al Evangelio, los que se dedican a la persecución, a amenazar a los siervos y a las siervas de Dios, siempre han existido. Y por eso aquí en el versículo número 15 dice, entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Miren, qué tremendo. Nosotros lo dijimos con anterioridad. El concilio o Sanedrín. Nosotros sabemos que los líderes de Israel, llámese los sacerdotes, los escribas, los saduceos, los ancianos, estaban reunidos. Y dice acá la palabra, lo acabamos de leer, que discutían entre sí acerca del milagro realizado en aquel hombre, el cual había sido sanado por el Señor.
Y estos personajes no daban crédito alguno a este milagro. Miren qué tremendo, lo estaban viendo. El apóstol Pedro y el apóstol Juan ya les habían dado a conocer que eso era por obra en la fe en el Señor Jesucristo. Mas sin embargo, ellos no salían de su asombro. La incredulidad, la ignorancia. Y hoy en día así es, como se los mencionábamos. Y aquí mismo, en el versículo número 16, nos dice la palabra del Señor, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Amado hermano, aquí vemos, cuando dicen ellos, ¿qué haremos con estos hombres? Un dilema mundano. Nos habla de los impíos, de los perseguidores del Evangelio, de la maldad extrema, de la dureza de corazón, pero terrible, que estos nefastos personajes estaban viviendo. Las sanidades realizadas por el Señor a través de los apóstoles. Y como lo dijimos, los milagros de Dios dan testimonio de la grandeza y la omnipotencia de nuestro Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. La versión de la Biblia Kadosh, israelita mesiánica, nos dice de este versículo número 16 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. ¿Qué podemos hacer con estos hombres?, se preguntaban uno al otro, porque un milagro extraordinario ha sido hecho por ellos, y todo Jerusalén lo ha visto, y no es posible negarlo. Miren la necedad extrema de los líderes de Israel. Y lo dijimos, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, lamentablemente siempre van a existir estas personas que, viendo los milagros que hace Dios, lamentablemente no lo aceptan. Hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, la maldad ha llegado a unos extremos enormes, que el ateísmo se ha metido en lo más recóndito de la humanidad. Hombres, mujeres, aún teniendo una preparación intelectual, académica, se dedican a la tarea de renegar de Dios, de blasfemar. Y miren qué tremendo esto, porque nosotros sabemos que la oscuridad en la que viven muchas personas es lo que a la larga a ellos, triste y lamentablemente, les va a traer la condenación. Recordemos lo que la palabra del Señor dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y recordemos que hoy la gracia redentora de Dios, en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador, a través del sacrificio expiatorio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, está vigente. Hoy está al alcance de cualquier persona, de cada pueblo, tribu, lengua y nación que conforman los 5 continentes que conforman la tierra, valga la redundancia. Desde el polo norte al polo sur, oriente y occidente, el Evangelio de Jesucristo se está predicando. Siempre lo hemos dicho, siempre lo hacemos a través de estos estudios bíblicos. Entonces, en el versículo número 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue
más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Miren qué tremendo es esto, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Los líderes de Israel amenazan a los apóstoles para que no sigan divulgando el evangelio. La coacción. Nosotros sabemos que la coacción se manifiesta a través de las amenazas para que la víctima ceda a la voluntad del agresor. La amenaza es una de las formas de que se ejerce coacción a las personas, y esto era lo que estaban haciendo estos nefastos personajes, los perseguidores del evangelio, como lo volvemos a reiterar, los enemigos, los que se dedican a la tarea de luchar contra Dios, la maldad, los celos religiosos, porque recordemos que lamentablemente aquellos líderes de Israel, principalmente los sacerdotes, los ancianos, los escribas, que estaban para instruir al pueblo, para guiarlos, estaban muertos espiritualmente. Sus nefastos intereses políticos, religiosos, los absorbió. El enemigo les endureció su corazón y entenebreció sus mentes. Y por eso ellos amenazaron a los apóstoles que no siguieran enseñando en el nombre de Jesús. Miren hasta qué extremo llegaron. Y hoy en día, recordemos que en muchas naciones que hoy existen, ateas o religiosas, se persigue a los cristianos. Muchos hermanos, muchas hermanas en la fe han ofrendado su vida por causa del evangelio. Mártires, héroes de la fe. Y esto definitivamente se vive. Mas sin embargo, en medio de todo ello, siempre lo hemos manifestado, el Señor está con nosotros. Porque si en algún momento tenemos que ofrendar nuestra vida por causa del evangelio, lo vamos a hacer con gozo, porque sabemos que lo que vamos a recibir, esa herencia incorruptible, vale más que lo material, que lo terrenal que nosotros podamos tener, o lo intelectual. Entonces, acá en el versículo número 18 dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Nuevamente les empiezan a amenazar de que no predicaran el evangelio y que tampoco el nombre de Jesús se divulgara. La persecución, la coacción nuevamente, la orden tajante y amenazante de estos malvados, el abuso de autoridad. Esta acción de parte de estos nefastos, maquiavélicos y diabólicos personajes, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo. Esta acción buscaba silenciar el mensaje del Evangelio de Jesucristo y detener la enseñanza, ya que, como lo dijimos en anterioridad, esto trastocaba los intereses políticos religiosos de los líderes de Israel. Entonces, nos damos cuenta a la luz de la palabra que lamentablemente todo esto está sucediendo hoy en día. Mas sin embargo, como lo reiteramos, el Señor está con nosotros.
En el versículo número 19 hay algo muy lindo y muy importante que debemos de tener muy en cuenta. Y dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, con valentía y decisión, llenos del Espíritu Santo, como siervos de Dios, se enfrentan a ellos a pesar de las amenazas, pero no lo hacen como ellos lo estaban haciendo, sino que lo hacen con la verdad. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, cuando muchas veces nos amenazan o nos agreden, nosotros no vamos a responder con violencia, aunque quizás en algún momento como carne, como seres humanos, dependiendo lo que estemos pasando, muchas veces somos tentados a actuar de la manera, pero no debemos de actuar así. Mira qué ejemplo, aquellos hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de amor, porque seguramente ellos, a pesar que no lo dice acá la palabra, sin duda alguna se daban cuenta de la gravedad, de la pobreza espiritual en que se encontraba el pueblo de Israel y sus líderes. Y aquí hay algo muy importante, el discernir, porque muchas veces se tienen que tomar decisiones muy trascendentales a nuestra vida. Muchas veces nos ganamos enemistades y muchas veces se cierran puertas. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces el hijo o la hija de Dios tiene una disyuntiva: o agrada a Dios o agrada al hombre o a la mujer. Y nosotros, como hijos, y las que son hijas de Dios, nacidos y las que son nacidas de nuevo, agradamos a Dios. El obedecer a Dios y no al hombre ni a la mujer. El escoger y realizar lo bueno. Eso nos da confianza espiritual. El servir, agradar, obedecer con fe y de corazón a Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque acá en el versículo número 20 nos dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, el Señor nos ha puesto como luz, nos ha puesto como sal de la tierra, para que demos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuando damos un buen testimonio ante los demás, definitivamente también estamos cumpliendo. Cuando, además del testimonio, con nuestra forma de vivir y desenvolvernos ante los demás, de hacer la diferencia y dar el mensaje de buenas nuevas de salvación en Jesucristo, el deber del atalaya. Recordemos lo escrito en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo número 3, de los versículos 16 al 21, y en el capítulo número 33, del versículo 1 al 9, que nos habla del deber del atalaya. Nosotros somos atalayas, o sea, de anunciar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Nos escuchen o no nos escuchen, porque un día se nos va a ser demandado de parte del Señor si nosotros dimos las buenas nuevas de salvación, y no podemos argumentar absolutamente nada ante el Señor.
o pretender evadir nuestra responsabilidad. Por eso la palabra del Señor también nos dice: dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Porque el Señor a todos los que somos hijos y las que son hijas de Dios nos ha dado dones, talentos. Ha depositado en nosotros privilegios y ministerios, los cuales nosotros tenemos que trabajar, no para nosotros mismos o para intereses mezquinos, no, sino para que nosotros también, de lo que hemos recibido de parte del Señor, nosotros podamos dar. Y un ejemplo es el estudio bíblico. ¿Por qué? Porque si el Señor nos ha dado el ministerio de enseñanza bíblica, es nuestro deber darlo a conocer para que muchos y muchas seamos instruidos en la palabra de Dios. Porque aquí todos estamos aprendiendo. En el Evangelio, ningún hombre, ninguna mujer puede jactarse de que yo sé más que aquel. Que como yo soy apóstol, yo sé más que el otro, soy mejor que los demás. No, la palabra del Señor nos dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Por eso es que todo lo que nosotros, los que tenemos el privilegio de predicar la palabra de Dios, de dar a conocer las buenas nuevas de salvación, lo debemos de hacer con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación. No pretendiendo que nosotros sabemos más que los demás. Estamos aprendiendo también, porque el Señor a uno les da una revelación, a otro nos da otra. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Porque tenemos una función diferente, pero estamos en un mismo sentir, en el cuerpo de Cristo. Entonces, yo te digo, el deber de los siervos de Dios, y yo quiero que me acompañes rápidamente acá en la palabra del Señor, aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 18, en el versículo número 5. Así es. Hechos 18:5 nos dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Es lo que nosotros como siervos y las que son siervas de Dios debemos de hacer. Y es lo que estamos ahorita en este momento de esta transmisión, estamos dando con amor, para honra y gloria del Señor. Porque siempre lo hemos dicho, no es enseñanza de hombre ni de mujer, tampoco es el criterio personal, no, es conforme a la palabra. Aquí mismo, en el capítulo número 20, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 20, versículo 22, nos dice la palabra de Dios: dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y es que definitivamente nosotros nos damos cuenta a la luz de la palabra, amado hermano, amada hermana, mira, aquí lo estamos, quiero que seas testigo y testiga de esto. Aquí está la palabra, esta es la palabra de Dios, mira, aquí la tenemos, para que nos demos cuenta que es la palabra de Dios que está hablando a nuestra vida. Entonces, lo dijimos, tanto el deber de la atalaya como el dar testimonio, eso nos va a dar estabilidad. Y entonces, aquí en el versículo número 21 dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Acá nuevamente nos damos cuenta de algo.
el apóstol Pedro, el apóstol Juan, son dejados en libertad porque eran inocentes y son amenazados. La inocencia plena de ambos, los planes malévolos no permitidos por Dios. Recordemos que el Señor nos protege. El Señor protege a los que son de Él y las que son de Él, a los hijos y a las hijas de Dios. Todos los de Israel que sí habían creído el Evangelio glorificaban a Dios por este milagro realizado en aquel hombre cojo de nacimiento que había permanecido así hasta el día que fue sanado por el Señor ante la presencia del pueblo de Israel. En el versículo número 22 dice: ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los milagros realizados por Dios en el nombre de Jesús. Y dice que este hombre, él tenía más de 40 años. O sea, se podía decir casi o un poco más de la mitad de la vida de un ser humano había permanecido así. Hoy, lo explicamos anteriormente en un anterior estudio bíblico. Hoy muchos espiritualmente están cojos. Sus pies, sus tobillos están dormidos. ¿Por qué? Porque muchos están estancados en la maldad y en el pecado y no pueden dar sus pasos a la luz de Cristo. Y todo esto viene debido a la dureza del corazón del hombre que, viendo los milagros de Dios, endurece su corazón. Y aquí ya se había iniciado la persecución de la iglesia primitiva, principalmente a través de estos capítulos. Cómo se da la persecución en contra de los apóstoles, de los primeros creyentes. En los capítulos que van más adelante, siempre de este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta cómo esa persecución empezó. Y nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, reiterando este acontecimiento. Hoy en día también lo vemos y es muy palpable. ¿Por qué lo decimos, amigo y amiga? Cuando tú escuchas un mensaje de la palabra de Dios, que un siervo o una sierva de Dios está predicando, ahí tú estás viendo un milagro de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque cada siervo, cada sierva de Dios que predica la palabra, la vivimos, damos testimonio y cumplimos de corazón el mandato. Es un milagro. ¿Por qué? Porque a manera personal, si yo estoy vivo, si yo estoy acá en esta oportunidad, dando a conocer el mensaje de la palabra de Dios que me ha sido dado de lo alto, es por misericordia. Si el Señor más adelante me lo permite, voy a dar mi testimonio y se darán cuenta que un milagro de Dios
fue realizado en mi persona, porque yo vivía en la oscuridad. Yo pasé mucho tiempo caído de la gracia, en el fango del pecado, de la maldad extrema. Pero un día el Señor tuvo misericordia y me llamó a que le sirviera de corazón. Y hoy lo hacemos. ¿Que nos está costando? Sí, nos está costando. Y yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, nunca pensé, jamás soñé en mi vida el tener este privilegio. ¿Y sabes por qué te digo? Porque en mi niñez y parte de mi juventud, cuando yo no conocía a Cristo, yo no podía hablar fluidamente. Yo viví por mucho tiempo tartamudeando. Se burlaban de mí. Y el Señor me sanó, me liberó de eso. Y hoy, de todo corazón, ¿cómo no le vamos a servir al Señor si Él nos da la vida? Y como te repito, en lo personal, a mí me sacó del fango un milagro de Dios. Y cada siervo y cada sierva que predica la palabra de Dios, que da su testimonio, es un milagro que testifica la grandeza y el poder de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y que nos da la vida física y la vida eterna en abundancia, que dejó su trono de gloria, se despojó a sí mismo de su divinidad y se hizo hombre, habitó en la tierra, pero con una gran diferencia. El Señor Jesucristo, si bien es cierto estaba en condición humana, Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él siempre estaba con humildad, sirviendo al prójimo, predicando el Evangelio, realizando sanidades, liberaciones, y siempre se sometía al Padre en obediencia, en humildad, siendo el mismo Dios hecho hombre, el Verbo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Él dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre hasta la última gota en la misma, para darnos hoy acceso a la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Él, amigo y amiga, por eso, hoy, si tú no crees en Dios, si quizás has venido peleando con Dios, hoy es el día. El Señor te habla, porque si tú estás viviendo este día, no es por tus méritos, no es por tu trabajo, no es por tus pergaminos, no, es por misericordia que todos vivimos cada día, cuando amanece, cuando nos acostamos para dormirnos físicamente, estamos en las manos de Dios. Y por lo tanto hoy te digo, el Señor nos habla. Hoy el Señor, amigo y amiga, te está llamando. Lamentablemente aquellos líderes de Israel, como lo dijimos, que se suponía que tenían que instruir al pueblo, estaban muertos espiritualmente. Y hoy en día, lamentablemente, muchos se han contaminado. Han dejado el Evangelio y han ido en busca de intereses mezquinos, de religiones,
de enseñanzas de hombres. Yo te digo, los apóstoles en general fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los que se encontraban en el día de Pentecostés también fueron llenos del Espíritu Santo. Y hoy en día el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas. Hoy el Señor nos ha hablado. Y por lo tanto yo te digo con todo mi corazón, en medio de cualquier circunstancia, el Señor está con nosotros. Los milagros siempre van a suceder. Y por lo tanto, hoy es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Es que nosotros estamos con vida. Las profecías bíblicas se están cumpliendo día con día al pie de la letra. El Señor en su palabra, a través del pasaje bíblico de las vírgenes sensatas e insensatas, nos exhorta a velar, a orar, a estar alerta, porque no sabemos el día en que el Señor viene por su iglesia. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de poder tener tu palabra. Sabemos, Señor, que cada día estamos aprendiendo más con amor, con humildad, porque gracias a ti hoy podemos recibir el consejo tuyo. Yo te pido, Señor, que esta palabra la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Y te pido, Señor Jesús, que toques el corazón de aquel o de aquella que no te conoce, pero que hoy ha escuchado o que posteriormente escuchará esta palabra, y que le toque su corazón. Gracias. Gracias por este privilegio que nos das, porque cada día estamos aprendiendo para poner por obra tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú tienes el control total de nuestras vidas. Tú nos das la vida, pero también la puedes quitar en cualquier momento. Por ello, como lo dice tu palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero y para los que moran en la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra ha sido revelada a nuestras vidas. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido un privilegio para nosotros el haber estado en esta oportunidad y nuestro anhelo que, si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia, nos volvamos a reunir para continuar el estudio del capítulo 4 en el libro de Hechos de los Apóstoles. A nombre de el hermano Benjamín Omar Morales, pastor general del Ministerio Rama de Olivo, que se encuentra en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco del departamento de Guatemala, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia en general, de toda la congregación, de este servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, les deseamos que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.